Claro, el usuario demanda, como digo, esa accesibilidad, ¿no? O sea, estamos haciendo propietarios realmente de algo que hasta la fecha estaba manejado por unos pocos, pasamos a ser parte de esa red, pasamos a tener, como digo, una capacidad de relación y de transparencia, de robustez y seguridad plenas, y al mismo tiempo no solamente demandamos esto, ¿no? Demandamos también el acceso, en este caso, a un entorno cada vez más inmersivo, ¿no? Es decir, si estamos ya de alguna manera digitalizando nuestra vida, hagámoslo en condiciones. Utilicemos esas herramientas que nos posibiliten realmente acercarnos de una manera más real a ese mundo digitalizado. Y ahí es donde se cuelan pues este tipo de tecnologías: realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o la realidad extendida, ¿no? Esos cuatro modelos actualmente serían, vamos a decir, la llave para que encajemos en este puzzle, por un lado, en la Web3, ¿no? Con, en este caso, lo que llamamos metaverso, ¿no? El metaverso realmente responde también a esta fusión. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues obviamente no solamente es un motivo de un cambio de comportamiento, ¿no? Y una demanda por parte del usuario, que también tiene que ver también con la caída, ¿no? Estrepitosa que ha tenido también la atención por parte de los usuarios. Si lo miramos ya desde un lado más de empresa, de marketing, ¿no? El tamaño de las pantallas con el paso del tiempo ha ido creciendo, pero sin embargo lo que vemos en los estudios es que el nivel de atención y sobre todo la captación de esa atención por parte de las compañías que se dedican a gestionar, ¿no? y explotar ese modelo ha ido reduciéndose. Entonces, el salto en este caso o la traslación del usuario de un espacio que es una simple pantalla, ¿no? que tiene en su mano a través del dispositivo móvil, a capacitarle y ponerle un casco virtual, unas gafas de realidad virtual, que le posibilite el manejo, ¿no? y el uso de este tipo de información, pues cambia bastante, ¿no? el modelo de atención. O sea, pasamos a tener en ocasiones incluso su atención plena. Claro, como os decía, el metaverso aquí tiene mucho que ver y es otra de esas palabras que camina en paralelo con la famosa Web3, ¿no? La Web3, vamos a decir que si necesita de esa inmersión, ¿no? en los contenidos, va a necesitar al mismo tiempo este tipo de llave para acceder y abrir la puerta, ¿no? a ese modelo de Internet espacial. ¿Por qué digo lo de Internet espacial? Porque nosotros mismos nos estamos dando cuenta que los contenidos que estamos gestionando y que estamos utilizando a diario, si realmente lo que queremos ser protagonistas de ellos, le vamos a tener que primero no dar simplemente una visión espacial, en este caso externa, mejor, una visión externa al contenido a través de la pantalla de nuestro teléfono móvil, sino que nosotros queremos formar parte de esa experiencia virtual, incluso en ocasiones en primera persona, y al mismo tiempo incorporar en esos momentos de conexión, en esas experiencias que estamos viviendo en entornos virtuales, el resto, ¿verdad?, de sentidos, hacerlo multisensorial, que no solamente sea vista y oído como actualmente tenemos, sino que pase a incluso incorporarse el olfato, el tacto, ¿no? O sea, ¿por qué no? Amplificamos de alguna manera y hacemos que lo que estamos viviendo de manera real tenga elementos en ocasiones de manera virtual y viceversa, ¿no? O sea, incluso que en los elementos virtuales que desarrollamos para un consumo de manera virtual incorporemos también elementos completamente reales del entorno del individuo, ¿no? ¿Eso nos lleva a qué? Pues lógicamente a lo primero poner el foco aquí, pensar que si también pues deberíamos saltar, como digo, al futuro, el metaverso es uno de esos planteamientos que deberíamos hacernos en algún momento para desarrollar un proyecto en ese área, y esto lo han tenido muy claro las grandes compañías que se dedican al tema de audiovisuales, entretenimiento, ocio, juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí encontramos a Microsoft, al propio Meta, ¿no? A Google, por supuesto, ¿no? A Epic Games, a Unity, a Amazon. Prácticamente todos ellos están ya a la carrera y están desarrollando planes estratégicos muy concretos, ¿no? Y muy aterrizados para lograr realmente llegar ahí, ¿no? Llegar a explotar y a entender realmente un entorno que en la actualidad pues es para unos pocos, pero que en un futuro cercano obviamente va a ser para todos nosotros, ¿no? Esa carrera, como digo, nos da cifras bastante importantes y bastante interesantes a nivel de análisis, ¿no? No solamente por cómo ha crecido la demanda, ¿no? Con los usuarios que realmente demandan y quieren incorporar este tipo de fórmulas de relación inmersivas en su día a día, sino también los dispositivos, porque no olvidemos que igual que necesitamos infraestructuras más robustas, como decía al inicio de la presentación, también en este caso necesitamos pues esto, ¿no? Un dispositivo que nos permita el acceso
al mismo. Voy a coger, si me lo permitís, un momento para enseñaros. Os voy a enseñar unas gafas de realidad virtual. Un segundito. Y ahora mismo os las muestro para que veáis de qué estamos hablando. Un momento, a ver si logro conectarlas. A ver, eso. Vamos a ver si logro acceder a ellas. Perdonadme que las tenía que haber dejado más a mano. Ahí, bueno. Bueno, estas gafas que os muestro ahora mismo en pantalla son las Oculus Quest 2, son unas gafas de realidad virtual, ya tienen pues casi, este va a ser su segundo año de vida, ya tienen incluso una versión más nueva que os voy a mostrar también en pantalla y que nos posibilita, como digo, el acceso inmediato a ese entorno al que llamamos en la actualidad metaverso, ¿no? Para poder movernos en la actualidad también necesitamos otro tipo de dispositivos, no solamente las gafas, ¿no? Necesitamos también estos mandos que nos permiten mover el famoso avatar que desarrollamos en ese entorno y que nos permite esa agilidad, ¿no? Esa libertad a nivel de movimiento. Esta empresa, Oculus, ¿no? Que fue una de las más importantes y que sobre todo avanzaron muchísimo en el campo de la realidad virtual, pues, fue adquirida hace ya unos cuantos años por parte de Facebook, cuando todavía ni siquiera se había planteado ese cambio de nombre, ¿no? De naming, para llamarse Meta, ¿no? Esta fotografía que veis ahí en pantalla, estamos hablando de aproximadamente 2015, si mal no recuerdo, 2000, sí, 2015, 2016, perdón, ¿no? Y en el que, fijaos lo que estaba planteando, ¿no? O sea, que planteaba como el desarrollo, ¿no? Su plan estratégico de crecimiento a 10 años, que pasaba no solamente por incorporar en su ecosistema de Meta, Instagram, WhatsApp, ¿no? Messenger, etcétera, sino también dar un salto para integrar aquí el qué, conectividad. Fijaos que menciona también el tema de los satélites o soluciones terrestres, ¿no? Menciona incluso los drones, ¿no? Inteligencia artificial, ya hablaba, ¿no? Como digo, 5, 6, 7 años antes de que llegara el boom de la inteligencia artificial y que lógicamente ya estaba presente pues, en toda la parte del lenguaje natural, ¿no? De adecuación de sus algoritmos, en la parte de plataforma publicitaria, etcétera. Pero en el último punto, que es el que nos interesa, hablaba de realidad aumentada y realidad virtual, VR, AR, ¿no? El señor Zuckerberg fue tan claro y tan contundente que en 2000, si os acordáis, en 2000 creo que recordar que fue 2021, ¿no? Ya hace unos cuantos años, hace ya casi 3 años de ello, 2 años y pico, nos hablaba, ¿no? De esa revolución en la que él mismo propiciaba el cambio, como decía antes, de nombre, pasándose de llamar Facebook a llamarse Meta, con la intención de acercarse, yo diría que incluso de apropiarse, ¿verdad?, del término de metaverso. En la actualidad, como digo, dentro de la compañía tienen diferentes laboratorios de desarrollo en el área de la realidad virtual y contemplan que ese modelo de relación futuro, ¿no? y que es una evolución natural de los entornos sociales que él mismo ha construido con Facebook, pues van a ser muy importantes, ¿no? Las Oculus, como digo, Quest que yo os enseñaba, ya tienen su versión avanzada, que esta es la que tenéis ahora mismo en pantalla, ¿no? Y que nos dan la capacidad, como digo, de tener una inmersión, saltar y meternos directamente, ¿no? Hacer esa inmersión, como digo, en un entorno completamente virtualizado, en el que nos desconectamos de la realidad en la que estamos para pasar a vivir una experiencia completamente virtual, ¿no? ¿Qué ocurre? Perdón, que la fusión de esos diferentes entornos, realidad virtual, como decíamos, es me coloco los cascos, me coloco esas gafas y automáticamente desconecto del entorno físico, tendría en este caso un avance hacia el lado de la realidad aumentada, que no tengo obligación de desconectar del entorno real en el que me muevo, sino que lo que hago es incorporar y atraer en este caso elementos virtuales, ¿verdad?, al entorno físico en el que nos movemos. La combinación de los entornos, de la realidad virtual con la realidad aumentada, nos daría realidad mixta, porque luego veremos que la idea es o bien desplazar al individuo, al usuario, a una inmersión total de los contenidos y mantenerle en un entorno completamente virtualizado, o hacerle que disfrute de un entorno completamente real, ¿no? En su oficina, su despacho, pero con elementos virtuales a su alrededor. ¿Qué pasa? Que podemos dotar de interacción y hacer que él mismo tenga esa interacción, esa reacción con los elementos virtuales, por supuesto. Ese sería el modelo de convertir, ya digo, la realidad mixta en ese ejercicio. Y luego ya hablaremos un poquito más adelante en la presentación de realidad extendida, porque sería el modelo ya de trasladar elementos completamente virtuales, sin necesidad en ocasiones ni siquiera de dispositivos, pero al entorno real, ¿no?
Os pongo algunos ejemplos de realidad aumentada, ¿no? Todos recordamos de Pokémon Go, ¿no? O de este tipo de juegos o de las aplicaciones que incorporan ya, pues, IKEA, Amazon, Decathlon, etcétera, ¿no? Que de repente podemos ver los elementos en nuestro entorno real, colocar una mesa para ver cómo quedaría en el salón, ¿verdad? O hacer que el contenido que tiene un libro automáticamente lo amplificamos, ¿no? Hacemos una amplificación de ese contenido para tener, pues, elementos interactivos a nuestro alrededor. No solamente es Meta el que está aquí, como veíamos antes, la lucha es titánica, no solamente también por parte de grandes compañías. Yo os animo, por ejemplo, a que descubráis lo que está haciendo actualmente Magic Leap en ese ámbito de la realidad aumentada, porque ya nos han demostrado, incluso compañías como Microsoft, con el desarrollo de sus famosos HoloLens, ¿no? De sus gafas HoloLens, que el área, por ejemplo, de la ingeniería, todo lo que tiene que ver con los famosos gemelos digitales, ¿no? Es decir, que no tengamos la obligación, por ejemplo, de desarrollar un motor, ¿no? De una turbina para un avión de manera real, si no tenemos la conciencia y no tenemos, vamos a decir que no sabemos al 100%, ¿no? Si el desarrollo va a ser eficiente, si va a funcionar correctamente, porque lógicamente los recursos, la inversión que tenemos que hacer en el desarrollo de algo real, pues es bastante más cara y más compleja al mismo tiempo y vamos a tener mucho más tiempo de desarrollo que si lo hacemos, como digo, en modelos completamente digitales, ¿no? Ese modelo digital nos permitiría, pues, el poder interactuar con ello, formar a los equipos, por ejemplo, en el arreglo, ¿no? Y las soluciones de determinadas crisis o en simplemente, como digo, el poder tener la oportunidad de ver cómo reaccionaría, ¿no? Un determinado ejercicio, el que queramos, de seguridad, de control, no sé, de refrigeración, ¿no? De un edificio, ponemos un ejemplo en la fotografía de la derecha, y hacerlo, como digo, sin necesidad de llevarlo a la realidad, con el ahorro, ¿no? De recursos que ello conlleva. Y digo, el avance de ese tipo de tecnología es increíble. Aquí ya estaríamos hablando, como digo, de realidad mixta. Pero realmente el que está revolucionando y va a cambiar, como digo, la adopción, ¿no? De esa tecnología, y a veces siempre hay ese tipo de puñetazos en la mesa, ¿no? Que hacen y que permiten que una determinada tecnología que se ve de soslayo, que de alguna manera miramos pero con recelo y que no entendemos muy bien cómo la encajaríamos, la llegada de una compañía como Apple, ¿no? Que nos pone encima de la mesa las famosas Vision Pro, ¿no? Que hace nada, muy poquito, un mes, han salido al mercado americano, pues automáticamente revolucionan ese entorno. Y pasamos de tener un parque, ¿no? De dispositivos que permiten el acceso a ese metaverso, de unos cientos de miles, ¿no? A pasar a vales casi cercano al millón, ¿no? Fijaos que las previsiones, por ejemplo, de ventas de las Vision Pro por parte de Apple, se estima más o menos a 350.000 las unidades que quieren vender durante este 2024, que no es nada, ¿eh? O sea, es prácticamente todo lo que han vendido en los últimos 5 años, el resto, ¿no? Pero claro, ese modelo es verdad que nos va a ayudar a acercarnos un poquito más a este tipo de tecnología, nos va a hacer más cercano. También la llegada de generaciones que tienen otro tipo de relación con el entorno digital va a ayudar bastante. Y también tenemos ahí el campo, como digo, de la fusión no solamente de realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual, sino en este caso de la realidad extendida.